Enero de 2026. Un mes que sobre el papel parecía una fiesta para los mercados. Récords por todas partes. Pero que, sin embargo, escondía una auténtica paradoja en los fondos de pensiones. Mientras los más arriesgados celebraban, el más seguro, increíblemente, perdía dinero. Vamos a desgramar este misterio. Y vamos directos a la pregunta del millón, el verdadero quid de la cuestión. Si las bolsas estaban literalmente por las nubes, ¿cómo es posible que el fondo más conservador, ese que se considera el refugio, acabase el mes en números rojos? No parece tener mucho sentido, ¿verdad? Bueno, para entender esta aparente contradicción, lo primero es poner las cartas sobre la mesa. Hay que ver bien el escenario, el contexto. Y el de enero de 2026 fue sin duda un mes de euforia total en los mercados financieros. Ojo a este dato. El IPSA, que es el principal indicador de la bolsa chilena, se disparó casi un 10% en un solo mes. Una auténtica barbaridad. De hecho, uno de los mejores rendimientos mensuales que se recuerdan en años. Pero la cosa no se quedaba solo en casa, ¿eh? La fiesta era global. Si miramos a Estados Unidos, por ejemplo, veíamos a Wall Street en plena ebullición, con el S&P 500 rompiendo sus propios récords y alcanzando nuevos máximos históricos. El optimismo era generalizado. Pero claro, como en toda buena historia, siempre hay un pero. Y aquí el pero fue el dólar. Mientras las acciones subían como la espuma, el dólar hacía justo lo contrario. Caía casi un 4% frente al peso chileno. Y este dato, como veremos, es una pieza clave del puzzle. Muy bien, ya tenemos el cóctel bolsas disparadas y un dólar a la baja. Y es con estos ingredientes que nos encontramos de frente con la gran paradoja en los resultados de los fondos. Y aquí lo tenemos, el corazón del misterio. Fijémonos bien, el fondo A, el más movido, el que más arriesga, saca una rentabilidad más que decente, un 1,5% arriba. Perfecto, pero ¿qué pasa en el otro extremo? El fondo E, el conservador, el seguro, pierde casi un 1%. ¿Pero cómo es posible? Vale, aquí hay algo que se nos escapa a simple vista. Así que vamos a hacer de detectives financieros. Hay que analizar las piezas por separado para entender qué fuerzas, a veces casi invisibles, provocaron este resultado tan opuesto. Empecemos por la parte fácil, por el lado de los ganadores. Vamos a ver por qué el fondo A, contra todo pronóstico para algunos, salió tan bien parado este mes. La primera pista, como casi siempre, está en su composición, en su ADN. El fondo A es el que más invierte en acciones, lo que los expertos llaman renta variable. Está diseñado precisamente para eso, para subirse a la ola cuando las bolsas van bien. Y en esta historia la gran protagonista, la heroína, fue sin duda la bolsa chilena. Esa subida tan bestia de casi el 10% fue un motor potentísimo que empujó al fondo hacia arriba. Y lo mejor de todo es que al ser local le daba exactamente igual que el dólar subiera o bajara. Entonces, lo que tuvimos dentro del fondo A fue una especie de tira y afloja. Por un lado, una fuerza arrolladora de las acciones, tanto chilenas como extranjeras, tirando hacia arriba. Y por el otro, la caída del dólar, que actuaba como un lastre, restando un poquito de esas ganancias de fuera. ¿El resultado final? Pues que la potencia de las bolsas fue tan descomunal que ganó la batalla por goleada. Bien, resuelto el caso del fondo A, pero ahora vamos a lo interesante, al verdadero enigma. Si todo iba tan bien en el mundo de las acciones, ¿quién es el culpable oculto que provocó las pérdidas en el fondo más conservador de todos? Y una vez más, la respuesta está en de qué está hecho. El fondo E es la antítesis del A. Su cartera no son acciones, son bonos. Casi todos son bonos, lo que se conoce como renta fija. Por lo tanto, de toda esa fiesta bursátil, pues ni se enteró. Le pasó completamente de largo. Y aquí es donde entra en juego un concepto financiero clave y que a veces es un poco contraintuitivo. La relación entre los bonos y los tipos de interés. Es como un balancín. Cuando las expectativas de las tasas de interés a futuro suben, aunque sea solo un poquito, ¡zas! El precio de los bonos que ya están en el mercado y que pagan un interés más bajo, cae. Es una relación inversa, siempre. Y ahí lo tienen. Ese fue el culpable. No fue un gran drama ni un colapso. Fue algo mucho más sutil, un ligero ajuste al alza en las tasas de interés a largo plazo. Pero ese pequeño movimiento, casi imperceptible para el común de los mortales, fue suficiente para empujar hacia abajo el valor de todos los bonos que tenía el fondo E. Y de ahí, la pérdida de capital. Así que, al juntar todas las piezas de este rompecabezas, llegamos a un veredicto final, a una conclusión. Lo que presenciamos en enero de 2026 fue un fenómeno clásico de los mercados, un desacople de libro. Esta tabla es fantástica porque nos da la foto completa y es muy clara. Vemos una escalera casi perfecta. Arriba del todo el fondo A, lleno de acciones, capturando toda la euforia.
Abajo del todo el fondo E, lleno de bonos, sufriendo ese pequeño ajuste de tasas. Y en medio los fondos B, C y D, cada uno en su escalón, con resultados intermedios según la mezcla que tuvieran de ambos mundos. En definitiva, esto es lo que pasó. Enero fue un mes de manual, un ejemplo perfecto de por qué existen diferentes fondos. Las acciones y los bonos, que a veces van de la mano, esta vez se divorciaron. Cada uno fue por su lado, y claro, los fondos más arriesgados lo celebraron, mientras que los más conservadores lo sufrieron. Y la gran lección que podemos sacar de todo esto es fundamental para entender cómo funciona el ahorro a largo plazo. Asumir más riesgo, como hace el fondo A, significa aceptar más volatilidad, más subidas y bajadas. Pero es precisamente ese riesgo el que permite en meses tan espectaculares como este capturar todo el potencial de ganancia. Es la cara y la cruz de la misma moneda. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión para el largo plazo. En un mundo tan cambiante como el que vivimos, ¿cuál es el riesgo verdaderamente mayor? ¿El de las fluctuaciones a corto plazo del mercado o el de no asumir ningún riesgo y que poco a poco la inflación se vaya comiendo el valor de los ahorros? Una pregunta, desde luego, clave para pensar en el futuro.